Lucía sonrió por última vez el día de su 7º cumpleaños. 8 horas después, ella y su hermano fueron abandonados en medio de un campo sin nada más que la oscuridad, las estrellas y una cabra flaca. Su madrastra pensó que morirían en 3 días. No volvieron a reír durante 2 años. Pero un día, exactamente 26 meses después del abandono, Lucía volvió a sonreír. No porque la vida fuera más fácil, seguía siendo dura, sino porque por primera vez un desconocido probó el queso que ella misma había hecho y dijo: «Esto es una obra de arte». Tenía 9 años, su hermano 12. Acababan de vender 3 pedazos de queso por 45 pesos. Y esa risa pequeña, temblorosa, incrédula, fue el instante en que todo cambió. Porque esta no es solo una historia de queso de cabras o de dinero. Es la historia de cómo una risa puede cambiar un destino. La triste verdad es que el 97% de las personas que ven este video no se suscriben. No porque no les guste, sino porque les da pereza invertir 2 segundos. Si no quieres formar parte de ese 97%, demuéstralo ahora mismo con un like y una suscripción. El 3% restante siempre es el que llega más lejos, y yo apuesto a que tú eres parte de ese grupo. La cena transcurría en un silencio pesado. Andrés observaba cada movimiento de Rebeca desde su silla, sus manos apretadas bajo la mesa. A su lado Lucía apenas tocaba su comida a sus 7 años, haciéndola pequeña y frágil en la silla de madera. Habían pasado solo 3 meses desde que papá murió. 3 meses desde que Rebeca, quien apenas llevaba 1 año casada con él, se convirtió en su guardiana. «No tienes hambre, Lucía». La voz de Rebeca era dulce como miel envenenada. «Comes tan poco últimamente. Y la comida cuesta dinero». «¿Sabes?» Lucía se encogió sus ojos llenándose de lágrimas que se negaba a derramar. Andrés le apretó la mano por debajo de la mesa. «Ella está comiendo», dijo Andrés, su voz más firme de lo que se sentía por dentro. «Solo come despacio». Rebeca le dedicó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Por supuesto, Andrés. Eres tan protector con tu hermanita». La forma en que dijo hermanita sonaba casi como burla. «Aunque a tu edad deberías pensar en ser más independiente. Los niños grandes no necesitan cuidar tanto a sus hermanas». «Quiere separarnos», pensó Andrés. No sabía cómo lo sabía, pero lo sentía en sus huesos. Esa noche, mientras Rebeca revisaba papeles en la mesa, Andrés alcanzó a ver el título «Escrituras de propiedad, herencia testamentaria». «¿Qué es eso?», preguntó tratando de sonar casual. Rebeca cerró la carpeta rápidamente. «Nada que deba preocuparte, niño. Asuntos de adultos». Pero Andrés había visto su nombre y el de Lucía en el documento. Los días siguientes fueron peores. Rebeca encontraba razones para regañar a Lucía constantemente: un plato mal lavado, agua derramada, risas demasiado ruidosas. Cada crítica hacía que la niña se encogiera más, hablara menos, desapareciera más en sí misma. «¿Por qué nos odia?», susurró Lucía una noche acurrucada en la cama que ahora compartían. Rebeca había necesitado su cuarto de Lucía para almacenamiento. «No nos odia», mintió Andrés, abrazándola. «Solo está triste por papá», pero sabía que era mentira. Había visto cómo Rebeca miraba la casa, tocaba los muebles, calculaba valores con los ojos, como si ya fuera suya. Una semana después, Andrés bajó por agua a medianoche y escuchó la voz de Rebeca en la cocina, hablando por teléfono en susurros urgentes. No puedo esperar hasta que el niño cumpla 18. La herencia está a su nombre, y el de la niña. Necesito que desaparezcan antes de que alguien haga preguntas. ¿Entiendes?». El vaso de Andrés casi se le cae de las manos. «Conozco un lugar», continuó Rebeca. «Lejos. Nadie los buscará allí. Puedo decir que huyeron, que no pudieron soportar la pérdida de su padre». Su risa fue fría, calculadora. «2 niños problemáticos. Nadie se sorprenderá». Andrés retrocedió lentamente, su corazón martillando en su pecho. Subió las escaleras sin hacer ruido y se metió en la cama junto a Lucía, quien dormía con su viejo osito de peluche. «Te protegeré», susurró contra su cabello oscuro. «Pase lo que pase, te protegeré.
No sabía cómo, no sabía cuándo vendría el peligro, pero sabía con la certeza terrible de sus 10 años que Rebeca estaba planeando algo horrible, y tenía razón, porque en exactamente 48 horas sus vidas cambiarían para siempre, y todo lo que tendrían el uno al otro sería su hermano, y una cabra llamada Esperanza. «Despierten, niños». La voz de Rebeca cortó la oscuridad como un cuchillo. Andrés se despertó de golpe, su cuerpo ya tenso. Eran las 11 de la noche. A su lado Lucía se frotó los ojos confundida y asustada. «Tenemos que irnos», dijo Rebeca, su tono extrañamente urgente. «Hubo un problema, un incendio en casa de su tía Marta. Necesita que vayan a ayudarla». Algo en Andrés gritó: «Mentira». No tenían una tía Marta, pero cuando abrió la boca para protestar, los ojos de Rebeca se encontraron con los suyos fríos, amenazantes. «Lucía, cariño». Rebeca se agachó con una sonrisa falsa. «Vas a ver a tu tía. ¿No es emocionante?». La niña de 7 años miró a su hermano buscando confirmación. Andrés tragó saliva y asintió apretando su mano pequeña. «Mejor que venga conmigo que quedarse sola con ella». El auto se alejó de la ciudad. Andrés memorizaba cada detalle: el letrero de Coca-Cola, desgastado el árbol caído, la curva de la montaña. Lucía se había quedado dormida contra su hombro, su respiración suave y confiada. «No dejaré que te pase nada», pensó Andrés, aunque su corazón latía con terror. «Te lo prometo». Pero cuando Rebeca detuvo el auto en medio de un campo vacío, sin casas, sin luces, sin nada más que oscuridad y estrellas, Andrés supo que todas sus promesas no serían suficientes. «Bajen, por favor». Andrés mantuvo su voz firme aunque le temblaba. Se posicionó delante de Lucía, quien se había despertado y ahora lloraba silenciosamente. «No sé qué hicimos mal, pero lo arreglaremos. Por favor, no nos deje aquí». Rebeca abrió la cajuela. Una cabra flaca y temblorosa estaba atada allí, sus ojos asustados reflejando los de los niños. La sacó sin cuidado y arrojó una mochila al suelo. «Aquí está su herencia», escupió las palabras. «Una cabra inútil para 2 niños inútiles». «Quiero ir a casa», Lucía gritó, aferrándose a la camisa de Andrés. «Por favor, prometo ser buena, prometo comer menos, prometo tu casa ya no existe para ustedes». Rebeca se agachó, su rostro a centímetros del de Andrés. «La herencia de su padre es mía ahora. Ustedes simplemente van a desaparecer. Nadie los buscará, nadie los extrañará». Sacó un papel arrugado. De hecho, ya dejaron una nota de despedida. Andrés leyó con horror. «No podemos vivir sin papá. Nos vamos lejos. No nos busquen». La letra era torpe, infantil, falsificada. Tú planeaste esto». Su voz se quebró finalmente. «Desde el principio, por supuesto». Rebeca sonrió. «La casa, el dinero, todo debió ser mío cuando tu padre murió. Pero no lo dejó todo a sus preciosos hijos. Bueno, ahora esos niños están perdidos. ¡Qué tragedia!». Su tono era de burla pura. Se subió al auto. El motor rugió a la vida. No, Andrés corrió hacia el auto, pero las llantas ya giraban, levantando polvo. Lucía gritaba un sonido desgarrador que se perdió en la noche. Andrés la abrazó mientras las luces traseras desaparecían hasta que solo quedó silencio. Silencio y el llanto de su hermana y el balido suave de una cabra asustada. Andrés se dejó caer al suelo sosteniendo a Lucía. Ella temblaba violentamente, sollozando contra su pecho. «Tengo miedo, Andrés. Tengo mucho miedo». «Yo también», susurró, las lágrimas finalmente cayendo. «Yo también, Lu». La cabra se acercó tímidamente, presionando su cuerpo cálido contra Lucía. La niña, en su desesperación, la abrazó también. El animal no se alejó, se quedó quieta, ofreciendo consuelo de la única forma que podía. Andrés notó un tag en su collar: «Cabra alpina, Esperanza, Granja Valle Verde, Esperanza, Hope». Miró el cielo infinito de estrellas, abrazando todo lo que le quedaba en el mundo, su hermana de 7 años y una cabra con nombre irónico. Rebeca pensó que los había condenado, pero Andrés Rodríguez no sabía cómo rendirse, no cuando Lucía dependía de él. La primera noche fue un infierno silencioso.
Andrés envolvió a Lucía con su chamarra, aunque él mismo temblaba de frío. La niña lloraba en silencio, su cuerpo sacudido por sollozos que ya no tenían sonido. Esperanza se acostó contra ellos, su calor animal lo único que evitaba que se congelaran bajo el cielo infinito de estrellas. «Tengo miedo», Andrés susurró Lucía por 10ª vez. «Lo sé, Lu. Yo también». Cada vez que lo decía, sentía que era un fracaso. Se suponía que él debía ser fuerte, se suponía que debía protegerla, pero solo tenía 10 años, y estaba tan asustado como ella. Cantó la canción que mamá solía cantarles antes de dormir, su voz quebrándose en cada verso. «Duerme mi niña, duerme mi sol, duerme pedazo de mi corazón». Lucía finalmente se durmió agotada por el llanto. Andrés se quedó despierto toda la noche mirando cada sombra, cada sonido. Cuando el sol finalmente comenzó a iluminar el horizonte, sintió algo parecido a la esperanza. Luz significaba que podían moverse. Luz significaba que podían buscar. «Luz, despierta», la sacudió suavemente. «Tenemos que encontrar agua». Lucía se levantó con los ojos hinchados y rojos, pero no lloró más. Algo en su expresión había cambiado durante la noche, todavía asustada pero más quieta, como si hubiera llorado todo lo que podía. Esperanza se adelantó como si supiera exactamente hacia dónde ir. La siguieron a través del campo, hasta un arroyo pequeño, que corría entre las rocas el agua clara y fría. «Mira», Lucía sonrió por primera vez desde el abandono. «Esperanza nos encontró agua». Bebieron hasta saciarse. Andrés llenó una botella vieja que encontró en la mochila que Rebeca había dejado dentro. Solo había ropa rasgada, y esa nota falsa. Nada útil, pero la botella serviría. Desde el arroyo divisaron algo en la distancia, una estructura medio caída, un techo que todavía se sostenía parcialmente. «¿Qué es eso?», Lucía señaló. «No sé. Vamos a ver». Era un viejo cobertizo de madera, probablemente abandonado por años. Parte del techo se había caído, pero había una sección en la esquina que estaba intacta con paredes sólidas y una puerta que cerraba. «Podemos quedarnos aquí», dijo Andrés, su voz más firme. Es mejor que el campo abierto». Durante las siguientes horas, limpiaron el espacio. Lucía, a pesar de su edad y miedo, trabajó sin quejarse, barriendo, con ramas, organizando las pocas cosas que tenían. Andrés notó cómo ella arreglaba todo con cuidado, encontrando lugares específicos para cada cosa. Organizada, pensó, como mamá. Encontraron tablas viejas que usaron para hacer una cama improvisada. La ropa de la mochila sirvió como colchón. No era cómodo, pero era mejor que el suelo duro. Esa tarde, mientras Andrés intentaba hacer fuego con ramas secas y piedras, algo que había visto en un programa de televisión, pero nunca había intentado, Lucía se sentó con Esperanza, acariciando su pelaje suavemente. Andrés dijo de repente, su voz pensativa: «Esperanza tiene leche». Él levantó la vista. «¿Qué tiene?» «Ya sabes, ubres, como las vacas en los libros de la escuela. Eso significa que podemos tomar su leche». Los ojos de Lucía brillaron con algo parecido a la esperanza. «No vamos a morirnos de hambre». Andrés sintió algo aflojarse en su pecho. Su hermana de 7 años acababa de resolver su problema más urgente. «Eres un genio, Lu». Ella sonrió tímidamente. «Mamá me leía libros de granja. Me acuerdo». Esa noche, después de varios intentos torpes, lograron obtener un poco de leche de Esperanza. No era mucho, y el sabor era extraño, pero era comida. Era vida. Mientras Lucía bebía su porción pequeña, Andrés miró su refugio. Improvisado, paredes de madera vieja, un techo parcial, un fuego minúsculo que había logrado encender, y una cabra que los había alimentado. No era mucho, pero era más de lo que tenían ayer. «Vamos a sobrevivir esto», dijo, más para sí mismo que para Lucía. Ella se acurrucó contra él, Esperanza a sus pies. «¿Lo prometes?» Andrés la abrazó fuerte. «Te lo prometo». Y por primera vez, desde el abandono, realmente lo creyó. «Andrés, algo está mal». El grito de Lucía lo despertó en el amanecer gris. Esperanza yacía de costado en la esquina del cobertizo, su respiración irregular, sus patas temblando. Sus ojos, esos ojos gentiles que los habían guiado al agua, que los habían consolado ahora, mostraban dolor.
No, no, no. Andrés sintió el pánico apoderarse de su garganta. Sin esperanza volverían a tener nada. Peor que nada, estarían solos. Está teniendo a sus bebés, susurró Lucía arrodillándose junto a la cabra. Su voz era sorprendentemente calmada. La vi inquieta toda la noche. Creo que algo no va bien. ¿Qué hacemos? Andrés odiaba cómo sonaba su voz perdida, asustada, tan infantil. Agua tibia, dijo Lucía, recordando vagamente un libro que mamá le había leído. Y necesitamos ayuda. Pero no había ayuda. No había nadie. Andrés corrió al arroyo, llenó la botella, hirvió el agua en su fogata torpe. Mientras tanto, Lucía se quedó con Esperanza acariciando su cabeza, susurrando palabras suaves. Tranquila, mamá. Vas a estar bien. Te prometo que vas a estar bien. La cabra presionó su hocico contra la mano pequeña de la niña como si entendiera. Pasó una hora. Esperanza empujaba, descansaba, gemía. Andrés y Lucía se sentían completamente inútiles, dos niños jugando a ser adultos en una situación demasiado real. Por favor, Lucía, lloraba ahora abrazando a Esperanza. Por favor, no te mueras. Eres todo lo que tenemos. Y entonces una voz desde la entrada del cobertizo. Niños, aléjense. Déjenme ver. Se voltearon. Una anciana estaba en la puerta, quizás 70 años, con ropa de campesina y manos nudosas. Sus ojos, aunque arrugados, eran amables. Vi el humo de su fogata desde mi casa, explicó acercándose sin esperar permiso. Pensé que tal vez eran viajeros, pero veo que son. Bueno, eso no importa ahora. Se arrodilló junto a Esperanza, con una facilidad que hablaba de décadas de experiencia. Sus manos se movieron con confianza, examinando, palpando, hablando en voz baja a la cabra. Primera cría, murmuró. Y es gemelos, por eso está batallando. Miró a los niños. Ustedes dos. ¿Saben qué hacer? No, señora, admitió Andrés. Entonces observen y aprendan. Durante la siguiente media hora, la anciana trabajó con una competencia que dejó a los niños maravillados. Guiaba, empujaba suavemente, hablaba constantemente a Esperanza. Así, bonita. Ahora otra vez. Eres fuerte. Tú puedes. Y entonces un sonido nuevo, el balido agudo tembloroso de vida nueva. Una hembra, anunció la anciana limpiando a la cabrita pequeña. Lucía soltó un sollozo de alivio, pero la anciana no había terminado. Esperen, hay otro. Minutos después, un segundo cabrito, un macho más grande y robusto, apareció en el mundo. Gemelos, la anciana sonrió. Doble bendición. Esperanza, exhausta, comenzó a limpiar a sus bebés. Lucía los observaba con una mezcla de asombro y lágrimas, mientras Andrés simplemente se dejaba caer contra la pared, el alivio haciéndolo débil. La anciana se lavó las manos con su agua, luego estudió a los niños con una mirada que parecía ver demasiado. ¿Dónde están sus padres? Muertos, mintió Andrés rápidamente. Estamos esperando a nuestro tío. Los ojos de la mujer dijeron que no le creía, pero asintió. Ya veo. Se puso de pie con esfuerzo. Esa cabra es alpina, raza buena. Su leche es excelente, para que sola mejor, de hecho. Y ahora tienen 3. Sacó un paquete envuelto de su bolsa: tortillas, frijoles secos, sal. No es mucho, pero los niños necesitan más que leche de cabra. Lo dejó en el suelo. Volveré en unos días. Para ver cómo están los bebés. Espere. Lucía se levantó. ¿Cómo se llama doña Rosa? La anciana tocó la cabeza de la niña suavemente. Y ustedes son más valientes de lo que creen, niños. Cuídense el uno al otro. Desapareció tan silenciosamente como había llegado. Esa noche, mientras Esperanza descansaba con sus gemelos, Lucía susurró. Andrés, ¿escuchaste? Dijo que la leche es buena para queso. Sí. Y si aprendemos a hacer queso, podríamos venderlo. Como en los libros de mamá. Andrés miró a su hermana de 7 años, cubierta de polvo, con ojos demasiado viejos para su edad, pero brillando con algo parecido a la esperanza. Eres un genio, Lu. Tenían 3 cabras ahora, y una idea, y por primera vez, un futuro que no era solo sobrevivir día a día. Lucía había pasado 2 semanas perfeccionando su receta.
Doña Rosa había regresado 3 días después del parto de Esperanza como había prometido. Durante visitas cortas pero intensas, le había enseñado lo básico como cuajar la leche con jugo de limón, cómo prensar con piedras limpias, cómo salar para conservar. Pero Lucía había añadido algo propio. Hierbas silvestres que crecían cerca del arroyo Romero Tomillo, un toque de orégano silvestre. Las mezclaba en el queso mientras todavía estaba suave, creando vetas verdes que olían a montaña y sol. «Está listo», anunció, sosteniendo 3 pequeños quesos envueltos en hojas limpias. Sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y terror. «¿Crees que alguien lo comprará?». Andrés miró a su hermana 7 años y medio, ahora más delgada de lo que debería estar, con manos manchadas de trabajo y ojos demasiado serios. Pero cuando sostenía esos quesos parecía brillar. «Van a amarlo», dijo, con más confianza de la que sentía, «porque tú lo hiciste». El mercado del pueblo pequeño bullía con actividad. Andrés encontró un espacio vacío en una esquina, extendió una tela limpia y colocó los 3 quesos con cuidado. Lucía había hecho un letrero con carbón en un pedazo de madera: queso de cabra, $15 pesos. Listos, Andrés tomó la mano de Lucía. Ella asintió, aunque temblaba ligeramente. La primera hora fue brutal. Las personas pasaban, algunas miraban, la mayoría no. «Niños vendiendo queso», escuchó Andrés murmurar a una señora. «¿De dónde saldrá eso?». Otro hombre se detuvo, olió el queso, hizo una mueca y se fue sin palabra. Cada rechazo hacía que Lucía se encogiera más. Sus ojos se llenaban de lágrimas que se negaba a derramar. «No es bueno», susurró finalmente. «El queso no es bueno». «Sí lo es». Andrés apretó su mano. «Solo necesitamos un poco más de tiempo». Pero después de 2 horas todavía no habían vendido nada. Lucía estaba al borde del llanto y Andrés sentía la desesperación trepar por su garganta. Necesitaban ese dinero, necesitaban probar que podían hacer esto. «Niños, ese es su queso». Se voltearon. Doña Rosa estaba allí con su canasta de compras y una sonrisa amable. Doña Rosa Lucía casi sollozó de alivio. La anciana tomó uno de los quesos, lo olió profundamente, luego rompió un pedazo pequeño y lo probó. Su expresión cambió: sorpresa, luego placer genuino. «Esto es». Probó otro bocado. «Niña, esto es excepcional. Las hierbas fue idea tuya». Lucía asintió tímidamente. Brillante, Doña Rosa se volvió hacia la multitud del mercado, su voz subiendo deliberadamente. «Señoras, señores, este queso hecho por esta niña talentosa es el mejor que he probado en años. Mejor que el de María, y ella ha ganado premios». Levantó el queso. «¿Quién más quiere probar?». Fue como si hubiera abierto una compuerta. Una señora se acercó curiosa. «De verdad, Doña Rosa». Todos respetaban a la anciana, había vivido en el pueblo 80 años. «De verdad, prueba». La señora probó. Sus ojos se iluminaron. «Ay, es delicioso». «¿Cuánto?». «15 pesos», respondió Andrés, su voz temblando de esperanza. «Tomo uno». Luego otra persona. Y otra. En 20 minutos los 3 quesos estaban vendidos. Andrés contó el dinero con manos temblorosas: 45 pesos. No era mucho, pero era todo. Era prueba. Era posibilidad. «Lo logramos». Lucía saltaba, todas sus lágrimas anteriores olvidadas. «Andrés, lo logramos». Él la levantó girándola en el aire, algo que no había hecho desde antes del abandono. «No, Lu, tú lo lograste. Tu queso, tu idea, tu talento». Esa noche, después de comprar tortillas, frijoles y por primera vez en meses un pedazo pequeño de chocolate para compartir, se sentaron en su cobertizo mirando sus 45 pesos. «¿Sabes qué significa esto?», dijo Andrés suavemente. «¿Qué significa que no somos solo sobrevivientes? Somos creadores, hacedores de cosas, y la gente las quiere». Lucía se acurrucó contra él, el chocolate dulce todavía en su lengua. «La próxima semana hago 6 quesos, ambiciosa. Tenemos 3 cabras ahora. Y Doña Rosa dice que Esperanza tendrá más bebés el próximo año». Andrés miró a su hermanalla. No la niña aterrorizada del campo vacío, sino alguien con planes, con metas,
con un futuro que ella estaba construyendo con sus propias manos. «Eres increíble. ¿Lo sabías?». Ella sonrió. «Tú también, hermano. No podría hacerlo sin ti». Pero ambos sabían la verdad. El talento era de Lucía, y ese talento acababa de comprar su primer paso hacia la libertad. El amanecer encontró a Andrés revisando el inventario en lo que antes había sido un cobertijo ruinoso, y ahora era una quesería funcional. Paredes reparadas, techo completo, mesas de trabajo limpias donde Lucía y 2 ayudantes del pueblo, muchachas que ella había entrenado personalmente, preparaban lotes de queso. 50 cabras pastaban en corrales organizados. Esperanza, ahora vieja y retirada, descansaba en un corral especial con sombra, la matriarca venerada de todo el rebaño. A sus 15 años, Andrés ya no era el niño aterrorizado. Era más alto, con hombros anchos del trabajo físico, voz grave que daba órdenes con confianza. Llevaba un cuaderno donde rastreaba ventas, gastos, producción, números, que había aprendido de libros prestados por doña Rosa y pura necesidad. Andrés Lucía emergió de la quesería a sus 12 años, llevados con una seriedad que la hacía parecer mayor. Sus manos, permanentemente manchadas del trabajo, sostenían una muestra de su último lote. «Prueba esto, nueva receta con lavanda silvestre». Él probó. El sabor explotó en su boca, cremoso con un toque floral sutil que complementaba perfectamente la riqueza de la leche de cabra. «Lu, esto es increíble». Ella sonrió, todavía tímida después de todos estos años, pero con un orgullo silencioso en su trabajo. «Para el pedido especial de don Carlos. Llega hoy para evaluarlo». Lágrimas de esperanza. Había crecido más allá de sus sueños más salvajes. Su queso se vendía ahora en 3 pueblos con reputación de calidad excepcional. Pero don Carlos, el comerciante que los había descubierto hace 2 años, venía con una propuesta que podía cambiar todo. El Mercedes polvoriento llegó al mediodía. Don Carlos salió, un hombre robusto de 50 años, con ojos calculadores pero justos. Andrés Lucía estrechó sus manos con respeto que había ganado con años de producto constante. Y doña Rosa inclinó la cabeza a la anciana que había venido para la ocasión. Don Carlos Andrés lo guió al área de degustación que habían preparado. «Lucía ha creado algo especial para usted». El comerciante probó el queso de lavanda, luego el de romero tomillo clásico, luego una versión nueva con chile suave que Lucía había estado experimentando. Con cada bocado su expresión se volvía más seria. «Lucía», dijo finalmente, «esto no es solo queso. Esto es arte comestible». La niña se sonrojó pero mantuvo su mirada firme. «Gracias, señor. Tengo propuesta». Don Carlos se reclinó. «Quiero distribuir lágrimas de esperanza a Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Las ciudades grandes están hambrientas de productos artesanales auténticos, pero necesitaría 200 quesos por semana». El silencio fue absoluto. «Eso es». Andrés calculó rápidamente 4 veces nuestra producción actual. «Lo sé. Necesitarían más cabras, más ayudantes, tal vez una instalación más grande. Inversión seria». Don Carlos sacó papeles. «Pero estoy dispuesto a financiar parte de la expansión. Y puedo garantizar 30,000 pesos mensuales mínimo». 30,000 pesos. Era más dinero del que habían visto en sus vidas combinadas. «Necesitamos discutirlo», dijo Andrés, su voz firme, a pesar del vértigo. Esa noche, después de que don Carlos se fue, Andrés Lucía y doña Rosa se sentaron en el mismo lugar donde una vez 2 niños aterrorizados habían dormido con una sola cabra. «¿Qué piensas?», Lu preguntó Andrés. Lucía miró sus manos, las mismas que habían hecho el primer queso torpe hace 5 años, ahora expertas y seguras. «Pienso que tenemos 2 opciones. Quedarnos pequeños y seguros, o arriesgarnos a crecer y tal vez cambiar nuestras vidas completamente. Y si fracasamos, y si no lo hacemos». Sus ojos, esos ojos que habían visto demasiado dolor, demasiado joven, brillaban con algo feroz. «Andrés, Rebeca nos dejó para morir. Nos dio una cabra pensando que era una sentencia de muerte. Y si le demostramos que esa cabra, esa maldita cabra,
Construyó un imperio. Andrés miró a su hermanalla, no la niña de 7 años, llorando en un campo vacío, sino una artesana con visión, con coraje, con fuego. Entonces lo hacemos. Doña Rosa, que había observado en silencio, puso una mano en cada una de sus cabezas. Sus padres estarían tan orgullosos, susurró. Y mientras las estrellas brillaban sobre su hogar construido con manos propias, Andrés y Lucía tomaron la decisión que los transformaría de sobrevivientes a empresarios. El milagro apenas comenzaba a multiplicarse. 8 meses habían transformado todo nuevamente. La operación ahora empleaba a 8 personas, todas mujeres del pueblo que Lucía había entrenado personalmente en el arte del queso. 120 cabras pastaban en corrales expandidos. El cobertijo original era ahora solo la oficina. Habían construido una quesería propiamente dicha, con equipo de enfriamiento, mesas de acero inoxidable y un área de envejecimiento, donde cientos de ruedas de queso maduraban en estantes de madera. Andrés, a sus 16 años, manejaba la logística como si hubiera nacido para ello. Lucía, a los 13, supervisaba la producción con un ojo crítico que intimidaba incluso a mujeres 3 veces su edad. Lágrimas de Esperanza se vendía ahora en 10 ciudades. Y luego llegó Monsieur Laurent. El francés apareció sin aviso un martes, enviado por don Carlos. Era un importador europeo especializado en quesos artesanales del mundo. En París, explicó en español con acento marcado, hay mercado enorme para quesos auténticos hechos a mano con historia. Sus ojos barrieron la operación. Don Carlos dice que ustedes tienen los 3. Lucía le mostró cada paso del proceso, desde el ordeño hasta el envejecimiento. Monsieur Laurent probó 5 variedades diferentes, tomando notas meticulosas. El de lavanda lo detuvo en seco. «C'est magnifique», murmuró. Luego se corrigió. «Perdón, es extraordinario». El equilibrio, la textura, el sabor, esto competiría con los mejores fromagers de Francia. De verdad, Lucía intentó mantener su voz tranquila. De verdad. Sacó un contrato preliminar. Quiero empezar con 50 kilos mensuales. Para bistros de lujo en París, Barcelona, Roma. Puedo ofrecer 80,000 pesos al mes. El mundo de Andrés se detuvo. 80,000 pesos. Combinado con el contrato de don Carlos, estarían ganando más de 100,000 pesos mensuales. Eran ricos. Necesitamos discutirlo, logró decir. 2 semanas después, cuando firmaron el contrato y el primer envío salió hacia Europa en un contenedor refrigerado, el periódico regional apareció. Lágrimas que se volvieron oro. La historia inspiradora de 2 hermanos que construyeron imperio de queso desde la pobreza. El artículo era largo, detallado. Incluía sus nombres completos, Andrés y Lucía Rodríguez, sus edades. Una foto grande de ellos frente a su quesería, sonriendo orgullosos. «Esto no es bueno», murmuró doña Rosa cuando lo vio. «El éxito trae ojos, niños, y no todos los ojos son amables». Pero era demasiado tarde. El periódico ya estaba en los kioscos, en las casas, en las mesas de café por todo el estado. A 80 kilómetros de distancia, en un apartamento pequeño y descuidado, Rebeca derramó su café sobre la mesa cuando vio el periódico. Sus manos temblaron mientras agarraba la página. La foto, esos ojos, imposible. Ella los había dejado hace 5 años. 5 años en un campo vacío con una cabra inútil. Se suponía que estaban muertos, o perdidos, o vendidos, cualquier cosa menos. Esto, Andrés y Lucía Rodríguez, leyó en voz alta, su voz subiendo con cada palabra. Edades 16 y 13. Que sería Lágrimas de Esperanza. 120 cabras. Exportación internacional. Valuación estimada en 5 millones de pesos. 5 millones. Esa cabra. Esa maldita cabra que había arrojado como basura. Rebeca comenzó a reír, un sonido histérico quebrado. Había gastado todo el dinero de la herencia en 2 años. Cuentas, deudas, amenazas de desalojo. Y ellos estaban exportando queso a Europa. La risa se convirtió en sollozos, luego en algo más oscuro. No, susurró. «No pueden tener esto.
No pueden. Yo los dejé allí. Yo merezco. Su mente siempre calculadora, incluso en la desesperación comenzó a trabajar. Familia. Ella era, legalmente, su tutora todavía, ¿verdad? Ellos eran menores. Y esa propiedad, la tierra donde habían construido de quien era técnicamente, sonrió, pero no había alegría en ello, solo hambre. Metió el artículo en su bolso y comenzó a empacar. Iba a recuperar lo que era suyo, o al menos iba a intentarlo. Esa noche, mientras Andrés y Lucía celebraban su primer contrato internacional con chocolate caliente y pan dulce, no sabían que a kilómetros de distancia, el pasado que habían dejado atrás estaba comprando un boleto de autobús. Y venía directo hacia ellos. El milagro había crecido, pero las lágrimas aún no habían terminado. El taxi que la había recogido en la estación de autobuses del pueblo levantó polvo cuando se detuvo frente a la quesería. Andrés estaba revisando el inventario cuando escuchó el motor. Se volteó y su mundo se detuvo. Rebeca salió del auto. 5 años mayor, más delgada, con líneas de amargura grabadas profundamente en su rostro. Pero era ella, inconfundible. Andrés. Lucía. Su voz era alta, performativa, para que los empleados escucharan. Mis niños. Finalmente los encontré. Caminó hacia él con brazos abiertos. Andrés se movió instintivamente, bloqueando la entrada a la quesería donde Lucía trabajaba. No des un paso más. Su voz, ahora grave, adulta, la detuvo en seco. Lucía emergió atraída por el sonido. Cuando vio a Rebeca, su rostro palideció, pero no retrocedió. Se posicionó junto a su hermano, hombro con hombro. ¿Qué haces aquí? La voz de Lucía temblaba, pero se mantuvo firme. Vine a reunirnos. Rebeca miró alrededor, a los empleados curiosos, a doña Rosa, que había aparecido desde su casa cercana. Somos familia. Sé que tuvimos dificultades, pero he estado buscándolos. Mentiras. Andrés sintió algo frío y duro instalarse en su pecho. No ira. Algo más final. Empleados, vengan aquí. Todos. Quiero que escuchen algo. 8 mujeres se reunieron junto con don Carlos, que había llegado para una entrega. Doña Rosa se acercó, su rostro serio. Esta mujer, Andrés, habló claro, fuerte. Hace 5 años nos llevó a mí de 10, y a Lucía de 7, nos manejó hasta un campo vacío, y nos abandonó para morir. Nos dejó con una cabra esperando que muriéramos antes de que alguien nos encontrara. Un murmullo de horror recorrió el grupo. Está mintiendo, Rebeca gritó. Yo los llevé con familiares. Ellos huyeron. No huyimos. La voz de Lucía cortó el aire. Nos abandonaste porque querías la herencia de nuestro padre. Pensaste que una cabra no valdría nada, pero esa cabra esperanza nos salvó, y nosotros construimos esto. Señaló la quesería. Sin ti, a pesar de ti. Las manos de Rebeca temblaban. Su máscara se resquebrajó. Ustedes no merecían nada, siseó su verdadera naturaleza emergiendo. Esa herencia debió ser mía. Yo era su esposa. Tú nos dejaste para morir. Interrumpió Andrés, su voz aún calmada. Y ahora, 5 años después, vienes porque viste el periódico. Viste el dinero. No nos extrañaste. Nos quieres usar. Soy legalmente su tutora. Rebeca jugó su última carta. Esta propiedad, don Carlos, dio un paso adelante. Está registrada legalmente bajo un fideicomiso que establecí para ellos hace 2 años. Tú no tienes ningún derecho legal aquí. Rebeca miró alrededor, a las caras enojadas, disgustada, a los empleados que habían visto a estos niños construir algo de la nada. No había aliados aquí, solo testigos de su vergüenza. Pueden llamar a la policía, dijo finalmente Andrés. Reportar abandono de menores, pero no lo haremos. ¿Sabes por qué? Rebeca no respondió. Porque eso significaría que todavía importas, y no importas. Se volvió a doña Rosa. ¿Puede alguien llevarla a la estación de autobuses? Le pagaré el boleto de regreso a donde sea que viva ahora. ¿Qué? Rebeca parpadeó. No quiero venganza. No quiero justicia legal. No quiero nada de ti, ni siquiera odio. Andrés sacó dinero de su bolsillo. Toma, suficiente para un boleto y una comida. Vete, y no regreses nunca. No puedes.
Sí puedo. Su voz era acero suave. Esta es mi tierra, mi negocio, mi hermana. Y tú ya no tienes poder aquí. Doña Rosa tomó a Rebeca firmemente del brazo. Vamos. Mientras la mujer era escoltada al taxi esperando gritando amenazas incoherentes que nadie escuchó, Lucía se acercó a Andrés. ¿Por qué le diste dinero?, susurró. Porque Andrés la abrazó. No quiero ser como ella, ni siquiera en venganza. Miraron cómo el taxi desaparecía en una nube de polvo. Se acabó, murmuró Lucía. Sí, Andrés apretó su mano. Se acabó. Y por primera vez en 5 años, el peso que habían cargado, el miedo de ser encontrados, la vergüenza del abandono. La pregunta de por qué finalmente se levantó. No con violencia, no con gritos, sino con la simple poderosa dignidad de saber que habían ganado. Y ella había perdido todo, incluso el derecho a su odio. La quesería brillaba bajo el sol de la tarde, con banderines de papel picado, ondeando sobre las mesas largas donde compradores internacionales probaban pequeños cubos de queso envejecido. Andrés, ahora de 17 años, observaba desde la entrada con los brazos cruzados, una sonrisa tranquila en el rostro. Un año atrás, había despedido a Rebeca con un boleto de autobús. Hoy, recibía a embajadores gastronómicos de Francia, España y Canadá. Lucía, con 14 años y delantal blanco bordado con el logo Lágrimas de Esperanza, guiaba a Monsieur Laurent por la sala de maduración. Las estanterías de madera sostenían ruedas perfectas de queso, cada una etiquetada con fecha, hierba y lote. «Voilà», dijo Laurent tocando una rueda con reverencia. «C'est magnifique». «¿Cuánto tiempo de maduración?» 6 meses, respondió Lucía con seguridad. «Lavanda y sal de mar. La receta la aprendí de mi madre. Bueno, de mi memoria de ella». Laurent asintió despacio. «Cet fromage a une âme». Este queso tiene alma. Andrés sintió un nudo en la garganta. Un año atrás, Lucía apenas hablaba en público. Ahora lideraba con la misma firmeza con la que él protegía. A las 4 de la tarde, un funcionario del gobierno subió a la pequeña tarima improvisada frente a la quesería. Doña Rosa, don Carlos y las 8 empleadas formaban un semicírculo. El funcionario desplegó un certificado enmarcado. En nombre de la Secretaría de Agricultura, es un honor otorgar el Premio Nacional a la Innovación Rural a Lágrimas de Esperanza. Andrés subió al estrado con Lucía a su lado. Tomó el micrófono, respiró hondo. Hace 7 años comenzó mi hermana y yo. Fuimos abandonados en un campo vacío, con una cabra llamada Esperanza. Esa cabra nos salvó la vida, no con magia, sino con leche. Y mi hermana convirtió esa leche en algo más grande que la supervivencia en dignidad. Lucía tomó el micrófono. Este premio no es nuestro. Es de Esperanza. Es de Doña Rosa, que nos enseñó. Es de don Carlos, que creyó en nosotros. Y es de todas las niñas y niños que alguna vez pensaron que nadie los vería. El aplauso fue largo. Don Carlos subió al estrado con un sobre manila. «Tengo un regalo», dijo. «Hace un año contacté a un abogado. Hoy la escritura de esta propiedad está a nombre de Andrés y Lucía Rodríguez. Legal, permanente. Nadie puede quitárselas». Andrés miró a Lucía. Ella tenía los ojos brillantes, pero sonreía. «Gracias», don Carlos susurró. Al anochecer, los hermanos caminaron hacia la colina detrás de la quesería. Bajo un árbol de mezquite, una pequeña cruz de madera marcaba la tumba de Esperanza. Lucía colocó una rueda pequeña de queso fresco junto a la cruz. «La extraño», dijo en voz baja. «Yo también», respondió Andrés. Se sentaron en silencio. Finalmente Lucía preguntó: «¿Qué hacemos ahora que ya no tenemos que sobrevivir?». Andrés sonrió. «Ayudamos a otros a hacer lo mismo». Lucía asintió despacio, mirando las luces de la quesería abajo. «Lágrimas de Esperanza no es solo queso», dijo. «Es una promesa». Andrés le pasó un brazo por los hombros. «Entonces hagamos más promesas». 2 años después, la quesería, Lágrimas de Esperanza, no solo producía queso, producía esperanza. Andrés, con 19 años, observaba desde el patio trasero, mientras 50 familias recibían cabras alpinas y kits de utensilios básicos para hacer queso. El programa Una promesa, un futuro había tardado un año en diseñarse, pero ahora era real.
Cada familia recibía 2 cabras capacitación mensual y un contrato de compra garantizada de sus primeros lotes. Lucía a sus 16 años dirigía el taller de capacitación bajo una carpa amplia. Frente a ella 30 mujeres y niños tomaban notas mientras ella explicaba el proceso de cuajado. «El secreto no está en la leche», dijo Lucía, sosteniendo un cucharón de madera. «Está en la paciencia. El queso no se apresura. Ustedes tampoco deben hacerlo». Una niña de 8 años levantó la mano. «¿Cómo supiste que podías hacerlo?». Lucía sonrió. «Porque no tenía otra opción. Y porque mi hermano creyó en mí antes de que yo creyera en mí misma». Andrés, desde el fondo, sintió un nudo en la garganta. 3 meses después, la misma niña Carla llegó a la quesería con una bolsa de tela. Dentro había 3 ruedas pequeñas de queso fresco. Lucía las probó con ceremonia. Sal perfecta. Textura firme. «Carla, esto es excelente». Los ojos de Carla brillaron. «¿De verdad?», confirmó Andrés firmando un recibo. «Te compramos las 3. 150 pesos». Carla abrazó el dinero contra su pecho igual que Lucía había hecho 7 años atrás con sus primeros 45 pesos. Doña Rosa, ahora con 73 años, observaba desde su silla junto a la puerta. «El milagro no fue», la cabra murmuró. «Fue lo que ustedes eligieron hacer con ella». Esa noche Andrés y Lucía subieron la colina. La cruz de madera sobre la tumba de Esperanza ahora estaba rodeada de flores silvestres plantadas por las familias del programa. Lucía colocó una pequeña placa de bronce junto a la cruz. «Esperanza Madre Fundadora, 2017-2024. Su leche nos salvó, su legado salva a otros». Andrés leyó en voz alta, luego miró a su hermana. «¿Crees que ella sabía?». «No lo sé», respondió Lucía, «pero nosotros sí sabemos, y eso es suficiente». Se sentaron en silencio observando las luces de la quesería abajo. 50 familias, 200 cabras distribuidas, 1.500 kilos de queso comprados en 3 meses. Pero más importante, 50 niños que ahora sabían que el abandono no era el final. «¿Recuerdas cuando preguntaste qué haríamos ahora que no teníamos que sobrevivir?», preguntó Andrés. Lucía asintió. «Creo que ya lo respondimos». Andrés sonrió. «No hemos terminado. Apenas empezamos». Lucía tomó su mano. «Entonces sigamos». Abajo en la quesería, Carla ayudaba a Doña Rosa a limpiar las mesas. En 2 años tendría su propia quesería. En 5 enseñaría a otras niñas. El ciclo continuaba. El milagro no fue la cabra. Fue la promesa que 2 niños se hicieron bajo las estrellas. Sobrevivir no es suficiente. Debemos florecer y ayudar a otros a florecer también. Y lo cumplieron. La historia de Andrés y Lucía no es solo sobre queso o cabras. Es un manual de supervivencia emocional disfrazado de cuento de éxito. Y hay 4 lecciones que cualquiera puede aplicar hoy sin importar si tienes una cabra, un negocio fallido o un sueño que parece imposible. Lección 1. La adversidad. Revela, no define. Cuando Rebeca los abandonó con una cabra en un campo vacío, no creó su destino, solo reveló su carácter. Andrés tenía 10 años, pero eligió proteger en lugar de colapsar. Lucía tenía 7, pero eligió crear, en lugar de rendirse. Pregunta para ti. ¿Qué revela tu peor momento sobre quién realmente eres? La adversidad no te hace fuerte. Tú decides si usarás ese momento para construir o para destruirte. Rebeca eligió el odio y terminó pidiendo limosna. Los niños eligieron el trabajo y terminaron construyendo un imperio. Mismo punto de partida, decisiones opuestas, resultados opuestos. Lección 2. El valor real está en lo que construyes, no en lo que heredas. Rebeca peleó por una herencia que gastó en 2 años. Andrés y Lucía no pelearon por nada, construyeron algo que nadie podía quitarles: conocimiento, habilidad, reputación. Pregunta para ti. ¿Estás esperando que alguien te dé algo o estás construyendo algo que nadie puede quitarte? Una cabra que valía $5,000 no valía nada hasta que ellos aprendieron qué hacer con ella. Lo mismo con tu tiempo, tus talentos, tus oportunidades. El valor no está en lo que tienes,
sino en lo que haces con lo que tienes. Lucía tenía 6 quesos y un mercado que la rechazaba, pero tenía algo más valioso: la voluntad de seguir intentando hasta que alguien dijera que sí. Lección 3: la mejor venganza es la irrelevancia del enemigo. Cuando Rebeca regresó buscando dinero, Andrés pudo haberla destruido legalmente. Tenía testigos, pruebas, abogados. En cambio, le dio un boleto de autobús. No porque fuera débil, sino porque ella ya no importaba. Pregunta para ti: ¿a quién le estás dando demasiado poder al mantenerlo en tu mente? El verdadero poder no es destruir a quien te lastimó. Es construir una vida tan plena que esa persona se vuelva irrelevante. Rebeca quería ser el centro de su historia. Andrés la convirtió en una nota al pie. Esa es la venganza perfecta: que tu enemigo se vuelva tan insignificante que ni siquiera valga tu tiempo. Lección 4. El éxito real se multiplica. Lágrimas de esperanza no terminó con $5 millones. Terminó con 50 familias aprendiendo a hacer lo mismo. Porque Andrés y Lucía entendieron algo que pocos entienden: el éxito que no se comparte es solo riqueza. El éxito que se multiplica es legado. Pregunta para ti: si lograras tu mayor sueño mañana, ¿a quién ayudarías a lograr el suyo? Carla, la primera estudiante del programa, tenía 8 años cuando vendió su primer queso, la misma edad que Lucía cuando empezó. Y en 5 años Carla enseñará a otras niñas. El ciclo continúa. Eso no es un negocio, es un movimiento.